Los que se conectaron ahorita al seminario de becarios. Bueno, qué bien que está este espacio para compartir un poquito compartir y de cierta forma divulgar un poquito de lo que de lo que hacemos, lo que nos gusta estudiar en nuestras áreas de investigaciones. Y precisamente a esto va encaminado esta charla del día de hoy. Yo trabajo teoría de grupos y en especial técnicas de representaciones de grupos finitos. Entonces, la idea con esta plática es un poquito, como bien dice el título, platicarles algunos aspectos que nos gusta estudiar de cuando asociamos un anillo a un grupo, pero ejemplificándolos con el anillo más natural que tenemos, que es el anillo de Bonsai. Entonces, un poquito de cómo va encaminada la plática. Vamos a hablar primero de los G conjuntos, de su caracterización. Esto un poquito hace parte de buscar la estructura. Una segunda parte va a ser estudiar la estructura de anillo que le damos a ciertas construcciones. Y por último, quiero platicarles sobre la estructura de funtor que puedan tener estas estructuras. Una vez más les repito, ejemplificado todo en el anillo de Bonsai. Entonces comenzamos con los G conjuntos. Recordemos que dado G un grupo finito, un G conjunto izquierdo finito es un conjunto equipado con una acción a izquierda que no es más que una aplicación como la ven aquí en pantalla que satisface estas dos condiciones, ¿no? Que, bueno, de cierta forma la acción sea asociativa y que el elemento de identidad pues deje a los puntos fijos, ¿no? Entonces, ya teniendo estos como elementitos, construimos la categoría, o llamamos la categoría GZ, cuyos objetos son los G conjuntos izquierdos finitos, y morfismos van a ser morfismos de conjuntos que respetan la acción de G. A esto le llamamos G-morfismos. Entonces, un poquito acerca de la caracterización de esos G conjuntos tiene que ver con, valga la redundancia, conjuntos que construimos con ciertas relaciones. Dado X un elemento de ese G conjunto, de X G conjunto, la órbita de X va a ser como todas las permutaciones que tenemos mediante los elementos de G. Y la vamos a denotar como OX. El estabilizador de ese elementito X es un subgrupo de G conformado por todos los elementitos de G que dejan fijo a X. Y uno puede ver que existe un isomorfismo de conjuntos entre la órbita de un elemento y el cociente sobre el estabilizador de ese elemento. Como nuestro G conjunto lo podemos partir en órbitas de forma disjunta, entonces estamos diciendo que nuestro G conjunto se va a ver de esta forma, como una unión disjunta de cocientes. Bien, por lo pronto, déjenme y dejamos dicho que X se escribe como unión, es isomorfo a unión de cocientes sobre subgrupos de G.
Bien. Ahora, un poquito más de notación. Dado G, H un subgrupo de G, los puntos fijos que denotamos de esta forma, los puntos fijos de X mediante la acción de H, va a ser el conjunto de todos los elementitos de X, tal que para todos los elementos de H, estos los dejan fijos. Y bueno, el normalizador de H, que denotamos como NGH, va a ser el conjunto de todos los G, tal que pues pasa esto, ¿no? Ok. Por último, algo más de notación. Siempre que aparezca esta cajita de S sub G, de esta forma, nos vamos a estar refiriendo a las clases de isomorfismo de subgrupos de G. ¿Bien? Entonces, en 1911, Burnstein, en su libro de teoría de grupos, expuso este teorema que es muy bonito y la verdad son como de los más naturales con respecto a estructuras asociadas a grupos que hay. Déjenme y lo anuncio y vemos un pequeño bosquejo de la prueba. Dice, dados dos G conjuntos X y Y, ¿estos son isomorfos? Sí, solo sí. Los puntos fijos siempre tienen la misma cardinalidad. Esto para cualquier subgrupo de G. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, el bosquejo de la prueba va a ser la de partiendo de que X, H y YH tienen la misma cardinalidad. Considerando esto, dado X, el G conjunto, por lo anterior vimos que X se ve como una unión disjunta de copias de cocientes, ¿no? Ahora, como para cada H en nuestra clase de isomorfismo se tiene esto por hipótesis, en particular vamos a tener esta ecuación, ¿no? Ahora, para esta ecuación vamos a considerar a M la matriz del sistema pues la matriz asociada a este sistema de ecuaciones sobre H y K. Donde estas van a ser las entradas de la matriz. Ahora, para las clases, si le damos un orden total que vamos a denotar por esto, a las clases de morfismos SH, de forma de que H es menor que K, si la cardinalidad de H es menor o igual que K, tendremos una matriz triangular superior, con entradas en la diagonal de esta manera. El índice del normalizador con respecto al subgrupo H. En particular tenemos que M no es singular. Como no es singular, entonces vamos a tener que esta parte aquí tiene que ser 0. Por ende, los índices van a coincidir y vamos a tener que X es isomorfo a Y. Como notan, esta demostración de Burnstein es bonita en el sentido de que es natural, ¿no? Ahora, la matriz M es el elemento de mostrar y la razón por la que coloqué este teorema, porque esta matriz suele llamarse como la tabla de marcas. Más adelante vamos a ver en qué va a aparecer. Ok, entonces aquí ya tenemos una estructura de G conjuntos y ahora lo siguiente son generalizaciones de ideas y técnicas que dio Burnstein y la construcción
vamos a ver la estructura del anillo con respecto a la categoría que acabamos de estudiar. Solomon en 1967 dio la estructura la definición de grupo de Bonsai asociado a un grupo finito, que es esta notación aquí de G sub 0, se refiere al grupo de Grothendieck sobre la categoría de GZ, donde el coproducto es la unión disjunta. Es decir, en traducción, estamos diciendo que el grupo de Bonsai es el cociente del libre abeliano generado por las clases, aquí X corriendo sobre las clases de isomorfismo de G conjuntos, cociente con esta relación. Si notan, de esta relación acá abajo, estamos obteniendo este primer ítem, que es nada más y nada menos que la suma de nuestro grupo. Entonces vamos a tener que la suma de dos clases de G conjuntos va a ser la clase de la unión disjunta de esos G conjuntos. Y con respecto a esto tenemos ya la estructura de grupo abeliano. Ahora, BG, que es nuestro, que vamos a denotar, denotamos por BG el anillo de Bonsai ahora, con la estructura de anillo dotada de, con estructura de anillo dada por la estructura multiplicativa que induce esta relación. El producto, aquí coloco como un producto tensorial, pero significa que es el producto en este anillo, ¿va? Entonces, el producto de dos clases de G conjunto va a ser la clase del producto cartesiano de estos dos conjuntos. Entonces, uno puede checar que esta estructura multiplicativa en efecto le da estructura BG de anillo conmutativo y que es distributiva con respecto a esto, ¿no? En este anillo, el 0 va a ser la clase de el G conjunto vacío y el 1, el elemento unidad, va a ser la clase de los elementos unitarios. Bien. Ahora, más aún, de lo anterior teníamos que X, cualquier G conjunto, lo podíamos ver como una unión disjunta de copias de cocientes, ¿no? Entonces, vamos a tener que el anillo de Bonsai, de hecho, es finitamente generado por estas clases, por las clases de los cocientes, con H corriendo sobre los representantes de las clases de isomorfismo de los subgrupos de G. En efecto, también vamos a tener una multiplicación para ellas que está dada por esta fórmula. Una observación de lo anterior es que, bueno, BG es un anillo conmutativo con unidad finitamente generado, por lo tanto, va a ser, es noetheriano. Ahora, dado una estructura de... Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Miguel, perdón, ¿sí no se cortó la comunicación? No, todo bien. Yo te escucho perfecto. Ok. Ok, perfecto. Gracias. Bien. Ok, entonces hasta ahorita estudiamos una categoría, a esa categoría le asociamos una estructura de anillos. Entonces, otro aspecto que nos interesa es
estudiar los morfismos de anillos de esas estructuras asociadas a los grupos. En este caso, ya nos familiarizamos un poco con los puntos fijos. Vamos a ver cómo se comportan como morfismos de anillos. Para H, un subgrupo de G un subgrupo de G, definimos a phi H del anillo de Bonsai al anillo de los enteros, dado por esta, ¿no? Phi de H de un G conjunto, pues va a ser la cardinalidad de los puntos fijos mediante H. Ok. Entonces, noten que, bueno, aquí el kernel de los phi de H es un primo ideal, puesto que Z es un dominio entero. Y en este sentido, la intersección si nos consideramos la intersección de todos los kernels, este va a ser 0. Ahora, consideremos el morfismo producto, es decir, el morfismo de todos estos phi K, que va el del anillo de Bonsai al producto de los enteros indexado en las clases de isomorfismo. Este anillo, este morfismo es un morfismo de anillo y es inyectivo dado este resultado. Ahora, la matriz que le corresponde a phi con respecto a la base de los cocientes y la base canónica del producto de los enteros, pues resulta que es la misma tabla de marcas M que les mencionaba en el bosquejo de la prueba del teorema de Bonsai. Ok. Entonces, la tabla de marca, bueno, la tabla de marca en general ha sido bastante estudiada. Perdón. Ok. Bueno, una observación al respecto es, bueno, phi es un morfismo entre Z módulos libres que tienen el mismo rango por lo que el kernel de phi va a ser finito. Más aún, Dres, en 1961, pues nos dijo, bueno, pero el kernel de phi es realmente la determinante de la matriz de tabla de marcas. Un problema usual al estudiar anillos de representaciones es el problema de isomorfismo. Es decir, ¿qué pasa si dos grupos son isomorfos? Entonces, ¿será que sus anillos asociados son isomorfos en el caso de Bonsai? Pues sí, ¿no? El problema es el converso. El converso es siempre cierto. Jacques Thévenard, en 1988, mostró ejemplos en el que pues nos ilustra que precisamente el converso en general no es cierto. Sin embargo, hay algunos casos en los que ha sido estudiado, pero se necesitan hipótesis bastante fuertes. Por ejemplo, que el grupo sea hamiltoniano, que sea hamiltoniano abeliano además. Y bueno, en general no es cierto, y hay casos que todavía están pues abiertos, ¿no? Este es un problema abierto. Bien.
Entonces vimos que phi, el morfismo phi, es inyectivo entre Z módulos libres y que los Z módulos libres, que son el anillo de Borsa y el producto con entradas en los enteros, tienen el mismo rango. Entonces, nosotros podemos tensoriar Q y nos va a dar este isomorfismo de Q álgebras. De hecho, esta álgebra Q tensor sobre Z de el anillo de Borsen asociado a G es semisimple. Vamos a denotar a este tensor como QVG. Bien. Ahora, las componentes de este morfismo, que es un morfismo al final, un producto, las componentes las vamos a denotar de esta forma. Y noten que, pues, al final phi de H mandaba a los G conjuntos, a la cardinalidad de los puntos fijos, que es un número racional. O sea, estos siempre los vamos a poder extender. En general vamos a extender todas estas componentes a QVG sin problema. Ahora, consideremos la imagen inversa del elemento indexado por H de la Q base canónica del producto con entradas en los racionales. Y a este le vamos a denotar por este elemento, EGH. Un resultado, pues una observación más que todo es si tienes a dos subgrupos de G que son conjugados, entonces los elementos correspondientes van a ser iguales. Ahora, cuando nos tomamos a un elementito de esto que está en QVG y lo mandamos mediante este morfismo, mediante una de las componentes QFI H, entonces tenemos de dos. Este es 1 o es 0. Y bueno, de esto tenemos que realmente esos EGH, ese va a ser el conjunto de los idempotentes primitivos QVG, de QVG. Y estos han sido calculados por Gluck y por Yoshida. En efecto, Gluck dio una caracterización exacta de los idempotentes del anillo de Borsa, que es esta. Bueno, aquí vemos que aparecen algunos invariantes como la función de Mobius, de Poset, de subgrupos de G. Ahora, entonces, de este anillo, de esta estructura de anillo, como vemos, se han estudiado los morfismos de anillo, el problema de isomorfismo, los idempotentes. Y otro aspecto importante es el espectro primo. El espectro primo, bueno, aquí realmente pues es importante para nosotros conocer los ideales primos de este anillo conmutativo, ¿no? De hecho, el espectro primo del anillo de Borsen fue determinado por Drake. Nos dice que los ideales primos de Borsen son todos de esta forma.
donde H es un subgrupo de G y P es un número primo o cero. Bien. Otro aspecto que nos interesa ampliamente es la estructura de funtor de los anillos asociados, ¿no? Para esto vamos a ver un poquito de las operaciones, pero en los G-sets, ¿va? Y de cómo se ven estas operaciones en el anillo de Bonsai. Vamos a denotar por restricción este morfismo que va de los G conjuntos a los H conjuntos. ¿Qué nos dice? Pues un G conjunto, si tomamos a H un subgrupo de G a un G conjunto, pues yo puedo mirarlo como un H conjunto con la misma acción. Ahora, por otra parte tenemos la inducción. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros, más bien es, este morfismo lo que nos muestra es, bueno, tenemos un H conjunto, entonces podemos extenderlo a un G conjunto. Entonces, esto mediante esta operación, y aquí vemos que a Z lo lleva a G cruz Z, pero esta cruz, si lo notan, es una cruz especial. Esta cruz se comporta como un tensor, donde G cruz sub H, cruz Z, es realmente el producto cartesiano, pero vamos a tener en cuenta, o sea, aquí las clases, aquí los elementos son las clases laterales con esta relación de equivalencia. A ver, tenemos que un elemento se relaciona con otro si existe, o sea, tenemos esta relación, perdón. Si tenemos este elemento, GZ, cualquier otro que se vea de esta forma, GH, H a la menos 1 Z, con H en H, esta es la misma clase que este elemento, ¿va? Entonces, nos tomamos a los representantes de las clases laterales y este va a ser el producto cartesiano especial que tenemos aquí. Y pues si tenemos a F un H morfismo, entonces tendríamos lo que vamos a denotar como la inducción de H a G de F, que va de la inducción de Z a la inducción de T, definido por esta. Agarramos un elementito en la inducción de Z y lo vamos a enviar a la pareja, que el primero lo deja en G y pues al segundo lo envía mediante el morfismo F. Una observación aquí es que, bueno, ¿qué pasa si inducimos a H sobre K? H sobre K, pues claramente puede ser visto como un H conjunto, con la acción natural, el producto natural de H. Ahora, por este morfismo, HK va a dar a G cruz H sobre K, pero el cruz sobre H, ¿no? Y podemos ver que esto es isomorfo a GK. Si notan, cuando inducimos un cociente, como que pasa lo que querríamos que pasara, ¿no?
Esta partecita es bien importante porque esta noción generaliza algo que llamamos los teoremas de inducción. Si tienen alguna, bueno, si alguna vez has visto un anillo de representaciones, bueno, los anillos de representaciones usuales sabrán que un resultado de este es que cualquier G módulo, ustedes lo pueden escribir como suma de H módulos con H corriendo sobre los subgrupos de G. Entonces, un poquito esa idea, como que cualquier G módulo se puede inducir desde subgrupos de G, de módulos desde subgrupos de G. Ahora, la conjugación. Bueno, si tenemos un H módulo y tenemos, bueno, H un subgrupo de G y G un elemento de G, ¿cómo pasamos de un H módulo a un GH módulo? Entonces aquí denoto como Z, como GZ, pero realmente es el mismo Z. O sea, Z, un H módulo, pasa al mismo Z como conjunto, pero con una acción distinta. GH actúa en Z por esta acción. H, donde H es un elemento de GH, por Z, donde Z está en Z, va a ser igual a H conjugada a la derecha por Z. Esta conjugación me hace que este cálculo me quede en el H módulo Z, ¿no? O sea, con la acción de H. Y pues vamos a tener, pues, naturalmente, que el H morfismo F, que va de Z a T, pues también lo podremos mandar a este morfismo, ¿no? Que denotamos de esta forma. Ahora, los funtores de Mackey, en general, generalizan la forma, son una forma de formalizar las propiedades de inducción. O sea, cuando cuando un anillo actúa de cierta forma natural con respecto a restringir, a inducir y conjugar, a este se le llama, bueno, puede que tenga una estructura de funtor de Mackey. Pues tiene que cumplir otros requisitos, pero la noción es esta que les muestro con el anillo de Burnside. Ahora, una estructura que fue expuesta por Serge Book fue la de biconjuntos. A veces hay confusión con respecto a estas dos estructuras de Mackey y biconjunto, porque, bueno, porque para biconjunto, para empezar, también es importante que cumplan las restricciones, las inducciones y las conjugaciones. Pero, si ven, el funtor de Mackey actúa bien sobre subgrupos. A biconjunto se le agrega que actúa también bien sobre, como que se comporta natural sobre cocientes. Aquí notemos que dado H un subgrupo de G, los puntos fijos de H se pueden ver como un NG de H sobre H conjunto.
Eh, y si tenemos a f de x en y, un G-morfismo, entonces podemos restringir a f al conjunto de puntos fijos y lo vamos a denotar de esta forma. Para en el caso que consideramos a H un subgrupo normal de G, pues estamos hablando de este morfismo, de la inflación, donde a un GH conjunto lo vamos a mandar a este producto especial, pero ya en esta ocasión sobre el cociente, y este va a ser un G conjunto. Y con respecto a la deflación, podemos ver aquí que si tenemos tenemos X un G conjunto y H un conjunto normal, perdón, un subgrupo normal de G, G sobre H actúa de forma natural sobre las órbitas de X, sobre las órbitas de H sobre X, ¿no? Entonces a X lo vamos a mandar precisamente a ese conjunto. Entonces, ya teniendo la inflación, deflación y además agregándole, bueno, que puede también cumplir inducción, restricción y conjugación, tenemos que la noción de tenemos una noción de cómo funcionan los funtores de biconjunto. Ahora, con respecto a la estructura de funtores de Green, cuando hablamos de un funtor de Green, esto nos indica que hay una estructura multiplicativa. Entonces, en general, bueno, podemos hablar de los funtores de Mackey de Green o los funtores de biconjuntos de Green. Bueno, que cumpla que tenga como una estructura multiplicativa. Pero bueno, también necesitamos otras condiciones que ahorita no nos metemos en eso porque realmente muchas de estas estructuras de las que les hablo son un poco técnicas. Entonces, mi idea es que, bueno, la idea de esta plática es que quede un poco la noción de qué hacemos con un anillo de representación asociado. En este caso, en especial, el anillo de Bonsai, al considerar su funtor, este funtor es un objeto universal en la categoría de funtores de biconjuntos de Green. Es decir, que cualquier otro funtor de biconjuntos de Green, siempre vamos a tener que ver, o sea, que existe un único morfismo del funtor de Bonsai a ese funtor. Ok. Como les contaba al inicio de la plática, aprovechando que, bueno, que aquí enumeré estos aspectos de estudio, un poco no muy anclado al anillo de Bonsai. La idea era un poquito mostrarles qué hacemos con estas estructuras, qué nos interesa. Otras cosas que nos interesan, por ejemplo, es si tenemos ya la estructura de anillo, qué pasa con el
el grupo de unidades de torsión de este, qué invariantes hay, y bueno, en general las representaciones, siempre aprovecho este espacio porque siempre me preguntaban como que, ay, ¿para qué sirven las representaciones? O ¿en qué aplicaciones tienen las representaciones? Quisiera comentarles que, por ejemplo, resultados como el mismo Bonsai empleó a su manera las representaciones a su manera muy bonita, entre otras cosas, las representaciones, perdón, el anillo de caracteres. Esto para poder demostrar que los grupos de orden P, P a la A, Q a la B, donde P y Q son primos, son solubles, ¿no? Por ejemplo, también otras cosas como la clasificación de los grupos simples no hubiera sido posible sin métodos de representaciones, ¿no? Y en general, bueno, esto es lo que hago, esto es lo que quería eh, compartirles. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Estaré gustosa de tratar de responder. No, pues muchas gracias, Carly, por la plática. Estuvo muy bonita, la verdad. No Gracias, sé Carly, por la si alguien plática. tenga una pregunta. Oye, yo tenía una pregunta, Carly. Por Sí, dime. ejemplo, dos grupos que tengan el mismo nivel Burnside, o sea, que sean isomorfos, ¿qué tan Ujú. parecidos son? ¿Se puede saber algo al respecto? O sea, aunque no son isomorfos, pero Bueno, ¿qué tan parecidos? o sea, pues es que, o sea, si dos grupos son isomorfos, tienes su anillo de Bonsai, pues que los dos son isomorfos, así que no hay como mucho. No sé si lo que me quisiste preguntar es si dos anillos, si tenemos que sus anillos son isomorfos, entonces los grupos son isomorfos o algo así. O sea, me quisiste preguntar el Es más bien, converso. es como, por ejemplo, teniendo el converso, ¿no? Digamos de que, dos grupos, sus anillos son isomorfos, ¿qué qué tanto puedo relacionar a mis grupos? Bueno, salvo el hecho de que tienen los anillos isomorfos, ¿no? O sea, no sé, que a lo mejor tengan la misma torsión. Ajá. No, no sé si se puede hacer algo así. O el mismo orden, Ujú, o algo así. ujú. Sí, bueno, para empezar, siempre como les comenté, la tabla de marcas en el centro, si ven que tienen bueno, aquí tengo el resultado, ¿no? O sea que las determinantes de las matrices asociadas correspondientes son iguales, ¿no? Pero pues la determinante es el producto de estas cositas, ¿no? El producto de estos índices, ajá. Entonces, por allí, vaya, por allí se pueden decir cosas, pero como te digo, como que en general necesitas hipótesis fuertes para poder decir algo sobre el grupo, ¿no? Carley, sí tienen el mismo orden en general. Sí, si tienen anillos de Ajá. Burnside isomorfos, puedes recuperar el orden del grupo. Ajá.
Sí, pero salvo el orden, ¿tú sabes de alguna otra característica, Benja? Bueno, ya mencionaste que si ambos grupos son abelianos o hamiltonianos, eh, Ujú. puedes, de hecho, Sí, isomorfismo de ellos implica isomorfismo de los grupos, ¿no? de grupos, exactamente, sí, pero bueno, sí, de hecho hay otra, eso sí lo mencioné, pero eso es más que todo para la conversa, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 perdón, estamos en eso. Sí, o sea, como Y te por digo, ejemplo, hay, hay cosas, o sea, pero sí, o sea, más que cositas de conteo como la cardinalidad del grupo y así, eh, hay que pedirle hipótesis un poquito más fuertes para poder decir otras cosas del grupo, de los grupos, ¿no? Otra que puedes recuperar es como son isomorfos como anillos, entonces tienen el mismo rango como grupos abelianos, entonces tienes el mismo número de clases de conjugación de subgrupos en ambos grupos si tienes Ujú. isomorfismo. Esa es otra, Sí, ¿no? sí, Es sí. interesante. Ujú, ujú. Y las tablas de marcas deberían coincidir, ¿no? Pues sí, sí, es que salen del anillo de Burnside, sí. Oh, está Lías por aquí. y por ejemplo, eh, si esta construcción del anillo de Burnside le hiciera para grupos no necesariamente finitos, que actúen en conjuntos no necesariamente finitos, Oh, ya. digamos, se puede obtener una teoría o sea, con Sí, resultados parecidos. de hecho, déjame decirte que sí hay estas construcciones. Por lo menos yo sé, o sea, no sé de otras, pero sé que existe una construcción para grupos de Lie compactos, eh, pero no, la verdad, para grupos infinitos sí, sí, sí se me escapa. Eh, O sea, que digamos que en un contexto de grupos topológicos necesitas compacidad, ¿no? Como para que salga bonita la construcción. Más ajá, que yo. sí, sí, como te digo, sé que hay una construcción del anillo de Burnside dada para los grupos de Lie compactos. Esa no recuerdo, no sé si fue por Fuller. Gracias. También está esta construcción fibrada, que también es para grupos Ah, infinitos. O sea, bueno, sí. prácticamente es agarrarte Ujú, sí, la grupo, construcción. Ajá. un grupo abeliano no necesariamente finito y hacerlo producto tensorial con otro grupo. Ese sí ya tiene que ser finito, pero pues ya trabajas con grupos infinitos y en teoría con biconjuntos, Ujú. bueno, con Sí, conjuntos infinitos. sí, Ah, la construcción de la que habla Miguel es precisamente en lo que él está trabajando, ¿verdad, Miguel? sí, justo. Ajá. Entonces, como que allí siempre, pero si mal no recuerdo, no, el grupo al que te refieres, de hecho, debe ser un anillo, ¿no? ¿No? Por el No, que, el fibrado. no, es como te digo, es como es un Abeliano. grupo abeliano infinito, Abeliano. tensor con un grupo, ajá, tensor, bueno, producto Puede ser un cruz, grupo infinito. ajá. Infinito, es, es, la construcción es muy general. Bueno, una pregunta que generalmente uno se hace cuando Ajá. ve anillos de bonsai es, bueno, ya tienes tu grupo finito y ya le asocias tu grupo de bonsai. ¿Qué es, pues sabes, o sea, como hay resultados que si sabes algo del anillo de bonsai te arrojan algo su grupo, el original? No, como te digo, de los resultados que yo conozco, eh,
o sea, es lo que estamos hablando, ¿no? Del converso. Los resultados que yo conozco necesitan a fuerza condiciones sobre los grupos. No hablo O sobre sea, ese no, no. converso. Hablo sobre, tienes tu anillo de bonsai y supongamos que tiene N propiedad, alguna propiedad, entonces el grupo se le puede, de esas propiedades, de alguna de esas, una propiedad, se puede sacar alguna información sobre el grupo. O sea, como si, imagínate que el anillo es conmutativo neteriano, pero ¿qué tal si fuera, no sé, simple o yo qué sé? Hay algún resultado que te diga, si el anillo de bonsai es con esta propiedad, entonces el grupo tiene esta otra propiedad. Ahorita se me escapa, la verdad. Sí, de hecho hay un resultado de Dress que dice que Sí. cuando te consideras el espectro primo del anillo, Mm. si con la topología que se le da, resulta que tiene una única componente conexa, entonces el grupo es soluble. Oh, ya. Bueno, De hecho, creo que es un sí solo sí. Sí, es un sí, sí solo sí. El converso también se vale. Están en biyección los Pues idempotentes ese primitivos. resultado. Están en biyección los idempotentes primitivos del anillo de bonsai con componentes conexas del espectro primo. Sí. Y un De hecho, corolario de esa eso. la Sí, perdón, conocía con perdón. el global también. A veces, según tengo entendido, con esa caracterización intentaron mostrar que todo su grupo de orden impar era soluble, pero no se logró por ahí. Exacto, sí, así es, Carlos. Ujú. ¿alguien más tiene alguna pregunta para Carly? Parece que Benjamín. No, fue accidental. Ah, ok. Bueno, lo que Benjamín también trabaja lo que trabajo yo. Ese problema del isomorfismo es bastante general. Se considera para Sí, cualquiera anillos asociados, funtores sí. de anillos asociados a grupos. El problema existe y ha sido Ajá, considerado en otros casos, ¿no? Se ha demostrado sí. que grupos no isomorfos van a anillos de representaciones complejas isomorfos, lo mismo para el caso Ajá, del álgebra de grupo y ajá. otros ejemplos por ahí, pero sigue abierto. En el caso general se desconoce si grupos no isomorfos pueden tener anillos de representaciones de otros tipos que sean isomorfos. Sí, de hecho, uno de esos es si uno se toma un campo de cardinalidad P, una potencia de un primo, ¿sí? Un campo finito, pero de manera tal que 2 no divida, que el primo no sea 2, pues. Entonces resulta de que el álgebra de grupo del D4 es isomorfo al álgebra de grupo sobre los cuaternios. Entonces ese es un ejemplo de dos grupos que no son isomorfos y que tienen sus álgebras de grupo isomorfas. También se trabajan, que es más difícil todavía cuando es sobre los enteros, el anillo de grupo con coeficientes enteros. Es un problema de interés.
De ese Sí, en general. Por ejemplo, perdón, del de coeficientes enteros ya encontraron contraejemplos, pero ahora no recuerdo bien qué grupos son. Sí, 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 Benjamín, sí hay contraejemplos, pero se siguen, así como decía Carley, se siguen buscando como condiciones bajo las cuales el recíproco sí se acerca. Ya. Que sí, ¿Sí? claro, sí, ese Sigue el tipo de... problema abierto. Por ejemplo, para el anillo de Burnside monomial se tienen varios teoremas donde ciertas condiciones en los grupos te implican este o sea, isomorfismo del anillo ajá, de Burnside sí. monomial implica isomorfismo de grupo. Se conocen El de varios Coulomb. ejemplos, pero en Ok, general no se conoce un par de grupos no isomorfos que vayan a dar a anillos isomorfos. ok. Representaciones lineales, sí. ¿Alguien tiene más preguntas para Carley? ¿Alguien tiene más preguntas para Carley? Mm. Bueno, Aquí está entonces yo, Ibrahim. Gracias, Carley, por la plática. Ay, no, gracias a ustedes por participar y también Ah, retroalimentar, porque habían cositas que no sabía yo también. Gracias, yo- Carley. Perfecto. muchas gracias, Carley. gracias Carley. Ay, gracias a ustedes por